¿Cómo va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller para mostrarles lo que para mí es el mejor sellarroscas para gas que hay en el mercado hoy en día. Es de la marca Parsex y bueno, cumple con todas las normas vigentes para instalaciones domiciliarias. Si bien el epoxi se está trabajando muy poco, dado que bueno, ahora la termofusión en Sigas ganó la posición de trabajo y generalmente todos hacen todo en Sigas, pero bueno, yo sigo trabajando epoxi y el modo de empleo de este sellador, que obviamente está aprobado, si no hay que hacerlo con glicerina y litargirio. Lo que tiene la contra la glicerina y el litargirio, que a veces se raja, o sea, uno pone en el tubo macho, hace la unión, lo deja secar y por ahí algún movimiento de otro armado de piezas hace que se corte el sello y bueno, ahí viene la caída de presión. Obviamente siempre hay que verificar todo con columna de agua, pero la unión en glicerina y litargirio hay que saberla hacer porque a veces pasa lo que comenté anteriormente. Con este producto, que es más elástico y ya ayornado a las tecnologías modernas de hoy en día, eso ya estaría solucionado, ¿no? Es una pasta uniforme, es un solo componente, ya en color, casi se me cae la tapita, ya en color epoxi, o sea, para que vean nomás, hasta incluso no necesitan la pintura, porque ya queda la unión de este color. Bueno, el modo de empleo es sencillo. Una vez que se termina de hacer el proceso de roscado del nipple, se limpia con alcohol etílico, se limpia bien para sacar los restos de aceite del proceso de roscado. Y bueno, se pone obviamente en el lado macho, porque si no se tapa la cañería al ajustarlo. O sea, se pone en el lado macho, repito, no en el lado hembra, porque al ajustarlo se produce como un embudo, dado que desplaza el material hacia adelante y bueno, reduce el diámetro de paso. Y se deja sin someter a presión de trabajo, media hora, como mínimo. Después, bueno, eso es para instalaciones epoxi. O bueno, en si caso obviamente no lleva sellador, pero cuando hay que instalar artefactos y ese tipo de cosas, es un sellador muy útil. Viene en varias presentaciones, más grandes, más chicas. Y estaba buscando la crema guante que trae como cortesía. Una crema que uno se pone en las manos antes de usarlo y evita esto. Después uno se lava con agua y sale. Si no, hay que lavarse las manos con un poco de solvente, nafta o algo de eso. La verdad, muy bueno, vuelvo a repetir. Reduce la posibilidad de algunos reniegos, dado que la glicerina y el litargirio en verano se reniega bastante porque se seca muy rápido, entonces uno por ahí no llega a armar y prepara una cantidad determinada. O puede que si no lo saben preparar también se reniega porque no termina de sellar nunca. Entonces hoy en día es la mejor alternativa. Bueno, les mando un saludo, espero que estén bien y gracias por seguirme. Como digo siempre, acá no hay ningún libreto, hago los videos y los subo inmediatamente, así que sepan disculpar alguna desprolijidad que hay. Espero estén bien y nada. Gracias por seguirme y gracias por el aguante.